Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Stunner Podcast en un día totalmente dramático para un servidor y para Blizzard As 2 en Twitter. Voy a hacerle promoción igualmente, a pesar de que, pues debido a un problema tecnológico, nuestra charla de 45 minutos acerca de NXT y de la previa de Clash of Champions nunca vaya a ver la luz. Como podéis observar, el título de este programa es previa de Clash of Champions, un poco en homenaje a lo que pudo ser y no fue, pero no os vayáis, a los que hayáis entrado por eso, porque también vamos a tener una review, va a ser de las 3 primeras jornadas del G1 con Lariato, y por supuesto vamos a comentar toda la actualidad de All Elite Wrestling con Carlos Argila. Dicho esto, pues recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @StunnerPodcast, y por supuesto que nos sigáis en Spotify, os suscribáis en iVoox y también en YouTube, porque eso al final nos ayuda muchísimo para seguir trabajando. Y bueno, sin más, os voy a dejar con el primer bloque del programa, que iba a ser, y bueno, se mantiene, el G1 con Lariato. Después tendremos a Carlos con All Elite y deberíamos haber tenido para cerrar a Astu con WWE. No obstante, no os preocupéis, ya lo iremos anunciando por Twitter. Muy probablemente el domingo a las 10 de la noche hora de España, es decir, un par de horitas antes de que comience el kickoff del show, estaremos Astu y yo en directo en el canal de YouTube de Stunner, un poquito hablando de todo lo que dé de sí Clash of Champions, bueno, lo que creemos que va a dar de sí, y por supuesto también quiero que os paséis todos por allí y nos preguntéis cosas y preguntaros nosotros a vosotros y de alguna manera pues interactuar como solo nosotros sabemos, porque somos una comunidad que siempre que ha habido directos lo hemos petado y que menos que esta semana sea igual. Si os gusta el formato, quién sabe si podemos empezar a plantearnos la idea de hacer directos todas las semanas. Eso ya lo iremos viendo, pero lo que está claro es que empieza un nuevo programa Stunner, un programa apasionante, y espero que lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo grabándolo, salvo el momento en el que me he dado cuenta de que el programa con Astu no se había grabado. Así que bueno, después de estas bromitas, vamos con ello y disfrutadlo. Bueno, para abrir este tercer episodio de Stunner Podcast, tenemos a Lariato. Hola Lariato, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más con New Japan para hablar del G1, que hay cosillas bastante interesantes de las que hablar. Justo lo que dices, es la 30ª edición del G1 Climax, empezó pues a lo largo de esta semana y bueno, creo que ya era el momento de sentarnos y que lo analizáramos juntos, porque la verdad que empezó muy bien. No sé, quiero primero que me hagas una valoración para primero de todo vamos a poner en contexto a los oyentes. Estamos hablando de que hoy ha sido el día 3 y hoy lo estamos comentando. Así que para que tengáis en cuenta de lo que vamos a hablar esta tarde, esta mañana, esta noche, depende de cuando nos estéis escuchando. ¿Qué te ha parecido de momento el general de estos 3 días? Bastante bueno. Otras veces sí que han empezado más cañero, por lo menos lo recuerdo así yo, de otras ediciones, pero sí que hemos tenido ya 3 o 4 combates bastante buenos, pero una decepción. Ya hablaremos ahora de ello. Pues ahora me he quedado con la duda. Quiero saber esa decepción cuál ha sido, pero te pregunto, ¿qué día de los 3 has disfrutado más hasta ahora? En general podría decirse que el primer día o este tercero, porque tenemos 2 combates muy buenos en ambos y aunque creo que el mejor combate está en el segundo día. Es que eso te iba a decir, me parece curiosa esa respuesta porque yo te iba a decir que mi día favorito había sido el segundo y que el que menos me ha gustado ha sido el tercero. Curioso, Porque, curioso, es muy curioso. porque la verdad que es verdad que hay 2 combates muy buenos en el tercer día y ahora empezaremos a hablar ya de ellos más detalladamente.
Pero es que el Naito Tanahashi a mí me encantó, la verdad. Para mí, no sé si te referías a ese, pero para mí es el mejor combate de lo que llevamos de G1. Sí, obviamente me refería a ese. El mejor combate de estos tres shows con ventaja. Y encima, yo ya lo dije el otro día por Twitter, en mi top 20 de combates del año. Yo de eso tendría que pararme a verlo, porque la verdad que soy bastante malo con eso de hacer Excels. Como, bueno, tú lo sabes, que de hecho te pedí a ti consejo para iniciar el mío y lo dejé a mitad porque no tengo yo la capacidad de estar apuntando todo, me vuelvo loco. Pero vamos a empezar por el día 1. Vamos a empezar por el día 1. Empezaba el G1, pues después de los Young Lions, que la verdad ni he visto. Empezaba ya el torneo con ese Takahashi Will Ospreay, que la verdad que me pareció un calentamiento un poco aceptable para lo que es el G1, pero bueno, tampoco había demasiado que esperar. Yo creo que iba a ganar Ospreay, que todo el mundo lo tenía claro. Y además ese momento en el que coge el micro, que a mí particularmente me moló bastante por el hecho no sé, de que todo el mundo tenía ganas de ver a Will Ospreay en un ring de New Japan y se ha hecho realidad. Sí, encima venimos de un Ospreay que trae consigo algo de polémica. Todos sabemos, bueno, lo del speaking out. Quien no lo sepa, bueno, tampoco nos vamos a poner ahora mismo a explicar todo. Pero bueno, podéis buscarlo por vuestra cuenta. El combate de Ospreay creo que no había sido bueno. También el compañero que le habían puesto pues es el peor que está. Correcto. Por lo menos a mí es el que menos me gusta de New Japan. Uh-huh. Y bueno, pues para empezar no es algo muy fuerte. Sí que, por ejemplo, el de hoy sí que ha sido algo mejor. Sí. Y no, nada que destacar por mi parte, por lo menos de ese combate. No, sí, simplemente era pues por hablar un poquito de esa vuelta de Ospreay, que como tú dices, pues ha estado un poco marcada por la polémica, pero a nivel luchístico creo que todos nos alegramos de ver a Will de vuelta y disfrutarle. Y te pregunto, ya que lo has comentado, de momento 2 victorias, ¿lo ves como va creciendo en tu porra de posible campeón o no? Yo, antes de toda la polémica, y sigo pensando que Ospreay algún día va a estar en una final del G1. No sé si ganar, yo creo que sí, y va a estar en una final del G1. Lo que sí que dudo es que eso sea este año. Mis planes han ido, y el año pasado también lo pensé, y este año lo pensé antes de la pandemia y demás, que Ospreay 2021 va a ser el del G1. G1 2021 va a ser para Will Ospreay. Bueno, está bien como predicción. El año que viene te sacaré este corte cuando acabe el G1. A ver Yo que soy horrible haciéndolas, bueno, igual el año que viene ni participo o algo así. No, pero bueno, seguimos un poquito con ese día 1. No sé si quieres destacar algún combate. Yo destacaría, aparte bueno, seguro que me destacarás tú alguno aparte, pero me gustó mucho el Tomohiro Ishii contra Minoru Suzuki. La verdad que fue un estilo diferente a lo que yo como aficionado más habituado a la lucha libre que se ve en WWE o en All Elite. Me pareció un estilo muy diferente, pero que la verdad que engancha en parte por el carisma que tiene Suzuki, que a mí me parece brutal, y por lo que hablábamos la semana pasada, la capacidad que tiene Ishii de sacarle un buen combate a cualquier persona. Sí, estos combates suelen ser, digamos, para la gente nueva o para la gente que todavía no está acostumbrada a ese estilo de Ishii y de Suzuki, combates que llaman mucho la atención, ¿no? Por esa brutalidad que suelen tener los combates. Tienes a 2 tíos que uno supera los 42 así, y sí, más o menos, Suzuki 52. Uh-huh. Brutal, están a un nivel muy alto. Sí que hay que decir que igual no están los combates al nivel de esos combates que tuvieron en 2018, que recomiendo fuertemente a la gente que está escuchando, tanto los de RevPro como los de New Japan, pero sin duda, de hecho, pondría como mi combate de la noche. Está entre ese y el siguiente. Estoy ahí en duda, pero muy disfrutable, por lo menos para mí. Sí, justo. De hecho, yo ya te lo digo, fue el combate que más disfruté. Evidentemente sé que no fue el mejor combate de wrestling, probablemente, propiamente dicho, pero sí que me gustó mucho y fue el que, conforme lo estaba viendo, más me tenía enganchado y quería ver qué pasaba y el que más disfruté al final, como tú dices. Y bueno, háblame, ya que dices que estás entre este y el siguiente, ¿qué opinión te mereció el combate entre Jay White y Shingo Takagi? Es que aquí voy a tirar mucho de sentimentalismo. White me gusta muchísimo, Takagi me gusta muchísimo. Creo que tenemos 2 luchadores con
estilos muy distintos. Shingo se puede asemejar más a ese estilo que hemos hablado del Shingo o del Ishii Suzuki. White es un tío que si se fuese a WWE, yo creo que pegaría en cierta forma. No podría hacer esa lucha que hace ahora, pero sí que pegaría. Es un tío muy basado en personaje, tiene una psicología maravillosa. El Limburgo lo hace súper bien. Selling también lo hace muy bien. Y creo que Shingo fue el compañero perfecto de baile. El trabajo que le hizo a la espalda, muy bueno. Shingo lo vendió muy bien. White es un heel súper bueno, me encanta. Y aunque tuvo una cosa que no me gustó mucho del Ref Bump, pero en cierto modo tuvo su lógica, tampoco abusaron de ello y estuvo muy bien. Es que yo con White tengo sentimientos encontrados de alguna manera porque me gusta mucho como luchador. Creo de hecho que tiene, madre mía, es probablemente una carrera que ha crecido muchísimo estos años, sobre todo por sí mismo, por la capacidad que tiene él en el ring, pero le llevan buqueando como cosa de año y medio, de una manera que deslucen la capacidad y el talento que tiene. Sobre todo por el hecho de cómo ganan los combates. Y es que siempre está Gedo de por medio. Y a mí eso no me termina de convencer. Al final, pues no veo todos los combates seguramente de Jay White, pero sí que es cierto que los 2-3 últimos combates que recuerdo de Jay White pre-pandemia han sido todas victorias con intervención. Y a mí eso... creo que un tío como White no necesita eso para ser heel y ser un buen heel. Sí, sobre todo, a ver, desde que Jay White volvió en esa excursión, volvió con un combate con Tanahashi en Wrestle Kingdom 12, no era en ese momento tampoco heel, era una persona estaba más como un twinner, hizo ese amago de unirse al Bullet Club, se unió a aquellos, en que ellos también despuntaba por no ser del todo face, tener cierto roce con Okada, le ganó a Okada en aquel G1, luego vino la traición, y sí que desde que vino la traición, Jay White ha luchado mucho con... Bueno, yo te destrozo, pero al mismo tiempo necesito la ayuda de Gedo para ganarte. Sí que igual no me hace tanta gracia eso, pero entiendo también, en cierto modo, que es para... Vale, vamos a poner a este tío como el heel más heel, y es un cabrón, y odias cómo gana, y al final a mí por lo menos me mete muchísimo Jay White, porque siempre digo, tío, es que qué asco le estoy cogiendo, pero cómo estoy disfrutando de cogerle asco, y es una sensación que me encanta a mí por lo menos. Sí, yo lo entiendo y sé que dentro de la construcción de un heel fuerte tiene que empezar o se debe basar en parte en eso. Pero ya te digo, creo que cuando eres un heel de tantísimo nivel, no sé, por ponernos un ejemplo, Randy Orton en su carrera evidentemente ha ganado muchos combates de forma pues eso, con intervenciones, con trampas, de forma sucia, pero también ha sido capaz de ganar combates muy importantes por sí mismo, con sus pancakes en su momento, con RKOs desde la nada, como se suele decir. Entonces, eso es lo que le he hecho un poco en falta a Jay White para terminar de verlo como el talento que realmente es. Quiero decir, que lo vendan como una persona temible de verdad, porque al final siempre te quedas con la duda de, como tú dices, ¿gana porque es bueno o gana por lo que tiene en ringside? Entonces, ahí es donde me falla. Yo creo que ese momento vendrá pronto. Pronto, me refiero a de aquí a un año. Creo que tanto todo el tema del Bullet Club va a empezar una guerra. Jay White yo creo que va a salir de ahí. Va a haber bastante movimiento con lo de Jay White, Gedo y demás. Y yo creo que Gedo no va a seguir con White. Creo, ya digo, la guerra del Bullet Club depende cómo ocurra. Yo creo que va a ser un bando más los guys y los extranjeros contra los japoneses. Al principio igual sí que veo a Gedo y a Kenta sobre todo en un puesto más, bueno, vamos con los extranjeros para al final hacer un volantazo e irse con los japoneses. No sé, creo que puede pasar, eso ya veremos. Claro, esto todo lo pensaba antes de la pandemia, ahora que está Evil de por medio lo alimenta más, pero también tenemos el problema de que la gente no puede viajar y tenemos que no se puede construir esa rivalidad bien. Y bueno, vamos a pasar si quieres al main event de esa primera noche, que es un combate, un dream match que todo el mundo adora ver, y era ese Kazuchika Okada contra Kota Ibushi, que a mí la verdad que me gustó, pero no me terminó de convencer porque sentí que iba como de menos a más, o sea, de más a menos, perdón. El combate es la decepción de la que hablaba antes, para dejar ya claro. Tenemos a
un Okada Ibushi que tiene una construcción de, venga, vamos al empate, porque era una construcción súper, vamos al empate de 30 minutos, y pasamos un momento en el que vamos al empate, en 3 minutos se acaba el combate. Y a Okada le estoy viendo con el piloto automático y no me está haciendo nada de gracia, y creo que en un opener, y sobre todo en un Okada Ibushi, Okada no puede hacer eso. Y ese combate me jodió. Pienso que sus combates, tanto el del G1 del año pasado, como el de Wrestle Kingdom de este año, que es mi combate favorito del año, como el que tuvieron en DDT hace unos años, son combates muy buenos, y este es el peor de la saga, con diferencia. Sí, al final yo, a ver, creo que por el nivel que tienen los dos, por mucho que Okada vaya con el piloto automático, como tú dices, sale un combate decente. Para mí un main event normal, lo mínimo que puedes esperar. Pero es lo que te digo, siento que empezó muy bien al principio, sobre todo pues un poco con ese acting, están los dos un poco más impasivos, se retan con la mirada, pero al final conforme se va pasando el tiempo se convierte un poco como en una sucesión de reversos, uno revierte al otro, el otro revierte al uno y así sucesivamente, hasta que como tú dices se acelera todo de golpe y acaba el combate. Y ya te digo, pero yo esperaba la excelencia, porque al final es lo que estamos acostumbrados a ver de los dos. Claro, ese es el tema. Claro, yo a lo que me refiero no es un mal combate, porque eso sí que sería decir algo, yo creo que sería decir algo estúpido, que el Okada White o Okada Ibushi, lo siento, es un mal combate, pero lo que es, digamos, en esa escala Okada Ibushi, es un mal combate. En general no es un mal combate, porque tú cuando ves un Okada Ibushi dices, joder, esto va a estar muy bien, claro. Muy, muy, muy bien. Y no, es un combate cumplidor, que de hecho pienso que que los dos combates anteriores se lo comen, sin ninguna duda. Sí, yo la verdad que en las puntuaciones así que me he hecho un poquito aquí, me sale eso también. Pero ya te digo, yo es lo que te he dicho, a mí el Suzuki y sí me impactó bastante y por eso también venía ya con un poco eso en la mente de que no me iba a gustar tanto conforme iban pasando los minutos. Y si quieres pasamos al día 2, que Perfecto. Tenemos poquita cosa para mí al principio. Creo que cuando mejora es sobre todo en los 3 últimos combates, aunque tengo que destacar el Sanada Toruyano porque a mí me hizo mucha gracia. Ese combate es una maravilla. No me voy a cansar nunca de decirlo. A mí me gusta mucho la comedia. Sigo DDT, sigo Tokuyoshi Pro, sigo YMC, pero son varias empresas que suelen hacer bastante comedia y demás, pero también Toruyano, que lo haga en un ambiente en el que tampoco es tan habitual, casual, claro. Habitual, sí, eso es. Y que lo haga contra Sanada, que es un tío que generalmente suele ser un tío completamente serio, o sea, es poker face siempre, me gustó muchísimo. Voy siempre a muerte con Toruyano. Simplemente quería meter este combate aquí de alguna manera porque me reí bastante, pero podemos seguir. O sea, ¿qué me dices del debut de Kenta en el G1? El debut, aquí una corrección, fue el año pasado. No, debut en el de este año. Vale, claro. Ya me había vuelto loco. Sí, bueno, me pareció entre buena y mala, porque sé que Kenta y Goto son capaces de mucho más. De hecho, su combate en Wrestle Kingdom me gustó más, pero es un buen combate que podría haber sido obviamente mucho mejor. Sí, ese es el tema. Al final también hay que tener en cuenta que es que estamos en las primeras noches y esto es como todo, desfondarte ahora cuando quedan aún 16 con 16 noches más, pues es complicado. Al final tienes que ser un poco tenerla y más siendo todos estos shows han sido de notable para mí. Entonces es muy difícil mantener ese ritmo y creo que hacen bien dando combates a lo mejor un poco más tradicionales, no tan espectaculares, no tan impactantes, porque al final se pierde esa capacidad de crear expectación y de hacer a la gente vibrar un poco. Entonces a mí con este combate y con algunos otros me ha pasado más o menos lo mismo. Y por ejemplo, yo que sé, el Taichi Suzuki del día 3 es un combate que me ha pasado eso, que es un buen combate, pero yo pienso que podían haber dado mucho más. Pues mira, ese combate a mí me ha sorprendido porque pensaba que Suzuki iba a ir a menos, o sea, iba a ir a una marcha menos, aunque ahora hablaremos de eso cuando pasemos al día 3. Yo digo, el Kenta Goto,
capaces de dar más. Al final es lo que tú dices, tampoco se van a desfondar el primer día, sobre todo cuando los días importantes... A ver, sí que los primeros 2 días suelen ser de dar buenos combates, luego se suele bajar a veces un poco el ritmo, y los últimos 3 días también se suele subir el ritmo de nuevo. Pero me falló eso. Me esperaba algo a la altura de Wrestle Kingdom o así, por desgracia no lo fue. Y el siguiente combate, que además era, Evil contra Zack Sabre Jr., pues era un poco, por lo menos para mí, testear si el push ese que le habían dado a Evil iba a continuar tras perder los títulos con Naito o si de alguna manera se iba a frenar en seco. Y yo te pregunto, después de esta derrota, ¿qué te merece, qué opinión te merece, viéndolo ahora con un poquito más de perspectiva respecto a lo que hablamos el otro día, pues todo lo que pasó con Evil y la situación actual? Todo lo que pasó con Evil, como ya lo hemos mencionado, tampoco me voy a meter Sí. en ello, así que quiero decir que también como la derrota es como es, que al final es Zack Sabre Jr. Haciendo un reversal al Sí. Everything is Evil, pasándole a un European Clutch, que al final es como un roll-up, podríamos decirlo. Tampoco es una derrota limpia del todo, aunque Zack sí que suele utilizar ese movimiento bastante, pero no es digamos, que Zack le haya hecho rendir o que Zack le haya ganado con el Zack Driver, por lo que en cierto modo estás protegiendo a Evil. Esto podríamos decirlo de ahora, pues, si hace un G1 en el que no hace la parte alta del torneo, pues podríamos decir, pues todo lo que han hecho con Evil ha sido una tontería. Yo creo que va a acabar en la parte alta del torneo, espero, porque después del push que le han dado, lo mínimo sería eso. Sí, al final, evidentemente, de hecho, yo cuando lo vi dije, tiene sentido que pierda así. Pero sí que es verdad que a lo mejor una victoria de Evil se hubiese vendido mejor en el sentido de decir, tuve el revés que tuve cuando perdí los títulos, pero vengo aquí más fuerte que nunca, vengo a por el G1. Y parece que de esa manera, pues al final eso es una falta, se puede vender como una falta de concentración perder de esa manera. Sí, yo creo que se puede decir como que le ha faltado algo de no estabas al 100% en el combate cuando deberías estarlo y ya te costó el no estar al 100% en un combate, el perder el título. Ahora deberías estar no al 100, sino que al 110. Claro. Tienes que estar dándolo todo y eso es verdad. Por eso, yo lo he entendido cuando he visto el combate, la verdad que lo entendí un poco así. También es verdad que, bueno, al final cada uno se hace su interpretación, pero lo he visto por ese punto. Y hablemos de lo que ya hemos comentado antes, del mejor combate para mí de este G1 de momento. Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi, combatazo para mí, trepidante, interesante, con un storytelling que mola mucho, sobre todo porque no es necesario que estén sucediendo cosas como pasa en otras compañías, que tiene que ser siempre mediante promos y demás. Y a mí personalmente me parece un combatazo con un final también bastante acertado, que es al final pues la victoria de Naito. El combate, yo también, ya digo, lo disfruté muchísimo. Me parece que es un combate que tiene muy buen ritmo, muy buena construcción. Me gusta muchísimo porque Tanahashi ha callado bocas. Todo el mundo decía, no, Tanahashi está muy viejo, Tanahashi no va a hacer un buen G1, no puede dar ya grandes combates. Pumba, primer día. Que no puedo dar qué, y ya está. Y ya ha callado bocas. Y eso me encanta, lo primero. Y Naito, que yo siempre me quejo de que no ven de la pierna, tampoco la vendió muy bien en este combate, pero dentro de lo que es Naito, la vendió bien. Y eso ya es de aplaudir. Pero el combate me gustó muchísimo. Naito ganando contra Tanahashi me parece la decisión correcta. Uh-huh. Creo que los combates que va a perder van a ser el de Toruyano, el de Sanada probablemente y el de Evil. Hostia, estás hoy fuerte con las predicciones, ¿eh? Y no acertaré ninguna, ya verás. Sí, eso como siempre. Mira, una pregunta que te hago desde la más absoluta ignorancia, que ya sabes que yo pues al final soy un noob en esto. Si Naito gana, ¿qué pasa? Si Naito gana, pasa que Naito elige a dedillo quién quiere que sea. Ah, vale. Es que tenía esa duda desde que vi el día 2,
Estaba yo pensando, ¿y qué pasa si gana Naito? ¿Y qué pasa? Y vale, ahora lo entiendo. Ok. El campeón, si gana, elige a quién se quiere enfrentar. No creo que pase. Sería curioso. Quiero que algún día utilicen esa regla. ¿Y quién crees que sería el elegido? Si en caso de que fuese Naito, Sí. Me lo pones muy difícil. Si fuese Naito, creo que podría ser o Sanada o Ibushi. Pero, o Shingo. Pero tiraría por Sanada. Pero no sé yo si Sanada... Sobre todo si Sanada es el que le gana en este combate. Le dice, vale, tú me has ganado aquí, tranquilo. Wrestle Kingdom, aquí te gano yo, chaval. Oye, pues estaría bastante guay, la verdad. Y bueno, a ver, el combate es que tampoco creo que está todo dicho. Al final es un combatazo. Se lo recomendamos a todo el mundo que no haya visto el G1 o que no haya visto el día 2 al menos. Y vamos a hablar ya de lo que pasó pues hace unas horas, porque realmente no hace ni siquiera un día desde que estamos hablando de esto, del día 3. A mí particularmente, bueno, ya me has dicho que tú lo has disfrutado, pero a mí no me ha terminado de convencer, partiendo de la base de que siempre me gusta ver a Okada luchar y el combate de Okada y Takahashi no fue muy bueno, la verdad. Fue flojito. Pero cuéntame un poquito tú cómo viste el día 3. A ver, yo, a diferencia que tú, claro, yo suelo, cuando me gusta mucho ver a los Young Lions, pues tú como no tienes tiempo y demás, pero te digo una cosa, el combate de los Young Lions lo he disfrutado más que el Okada contra Yujiro. No Lo primero eso. No lo dudo. Lo primero eso. Y tenía 3 combates, tenía muchas ganas de ver 3 combates. Cobb Takagi, Osprey Ishii y White Ibushi. Y el Cobb Takagi me ha fallado de cierto modo y el Taichi Suzuki, me esperaba que Suzuki fuese con una marcha menor y me ha gustado mucho cómo han hecho. Ese brawl inicial, no me gusta lo del ref bump, pero entiendo que en este caso sí esté más justificado. La victoria ha servido para darle un push a Taichi, un Taichi que ya está recibiendo un gran push este 2020. Así que, chapó, esa construcción para Taichi, chapó. No sé si lo he dicho alguna vez, pero no me gusta nada y creo que no voy a ser capaz de tolerar nunca el personaje de Taichi. Pero bueno, la entrada de Taichi básicamente, realmente, luego el personaje. A mí me encanta. No me gusta. Claro, es que con Taichi hay muchos wrestlers con los que pasa esto, que es como o lo odias o lo amas. Claro. Y Taichi es uno de ellos. No, pero a mí Taichi me gusta como luchador, pero el problema es que no me gusta esa... O sea, no, por favor, no. Cantando... De hecho tengo la canción descargada. Eso me mata. Pero bueno, ya que te ha decepcionado un poquito el Cobb Takagi, cuéntanos por qué es lo que no te ha gustado el combate. A mí, la verdad que lo que más me ha sorprendido es la victoria de Cobb. No sé si estoy yo equivocado y era de esperar, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. No era del todo de esperar, porque, a ver, depende cómo empiece Takagi, y es algo que esto suele buquear New Japan de esta forma el G1. Perdón, quiero dejar claro que el otro día, en el Season Premier, por decirlo de alguna manera, de esta segunda temporada, dabas a Takagi como posible ganador, ¿eh? De momento, claro, 0 puntos. Ese es el tema. Ese es el tema. New Japan y Bokedo, que es el booker, suele buquear el G1 de una forma. El que vaya a ganar, o los que vayan a estar casi a ganar, algunos suelen empezar con 0 puntos. Las primeras 2-3 noches pierden siempre. Y creo que tanto White como Ibushi el año pasado empezaron así. Es que me suena muchísimo que empezaron así. Es algo que suele ocurrir de por sí, generalmente, no digo algo que ocurre siempre, pero uno de los 2 finalistas siempre pasa eso. Y por eso creo que Takagi, que está empezando con 0 puntos, el siguiente ahora mismo no me acuerdo cuál es su siguiente combate, pero puede ser otra derrota. Y si es otra derrota se va a confirmar lo que yo digo, porque de ahí en adelante va a ser todo victorias. O eso creo. Pero el fallo que he tenido hoy con el combate ha sido que hoy era la prueba de Jeff Cobb está como el año pasado o está mejor. Porque el año pasado no me gustó nada su run. Y el año pasado sus 2 combates destacables fueron Takagi e Ishii. Este año Jeff Cobb me ha demostrado que no está, por lo menos ahora mismo, no está mejor que el año pasado, sino que incluso puede estar hasta peor, ya que no ha dado tan buen combate con Takagi. Hostia, eso es lo que me ha jodido. Me ha gustado el combate, porque el combate ha estado entretenido, ha estado divertido, pero no ha estado a la altura de lo que esperaba o lo que quería ver para decir, bueno, Cobb está bien, pero no está, para mí no lo está.
Pues mira, te voy a apuntar que te lo he buscado. El siguiente combate de Takagi es con Will Ospreay. Viendo que Ospreay le ganó el año pasado el Best of the Super Juniors a Takagi, pueden hacer o que Takagi le gane a Ospreay o que Ospreay vuelva a ganar a Takagi y ya Takagi diga, bueno, de aquí en adelante tengo que ir a muerte. Sí, hombre, si no va a muerte ya con 3 derrotas, duro, ¿eh? Claro, es eso, estará justo. Si pierde esta tercera, creo que estará justo para llegar a... Porque generalmente suelen ser las 3 derrotas los que consiguen los grandes, 2-3 derrotas. Uh-huh. Y ahí va a estar, en la final ahí va a estar. Es que ya te digo, esta yo creo que es la única predicción que voy a acertar, pero Takagi se va a estar jugando en la final del bloque el paso a la final y se va a quedar a 1 o 2 puntos. Bueno, ya lo iremos comentando, vamos a tener tiempo para comentarlo. Sí, que todavía queda un mes. Sí, es que parece que no, pero queda tiempo todavía, ¿eh? Yo hoy me he puesto a repasar así un poquito las jornadas y digo, madre mía, es que queda un mundo todavía, pueden pasar tantísimas cosas que a saber. Y bueno, ya que estamos hablando de Takagi, te pregunto, 3 derrotas, imagínate, vamos a poner, sabes que me encanta elucubrar, imagínate que tiene 3 derrotas, ¿lo ves ganando todas hasta el final? ¿Todas? ¿O crees que se va a quedar ahí a medio camino, pero va a estar medio arriba? No sé si me explico. Sí, te entiendo. El problema depende. O sea, voy a mirar en un segundo a quién se enfrenta el último día. Porque sé que Easy está en mitad de la cartelera. Y eso a Easy sí que le va a ganar. Pero es que el último día se enfrenta a... He mirado mal. Ah, vale, sí, he mirado mal. He mirado el bloque B. Lo siento, estoy... Problemas del directo. No pasa nada. Problemas del directo. Claro, Takagi el último día se enfrenta a Suzuki. Sí, es que a menos que pierda antes, va a llegar a ese combate con Suzuki jugándose la final. Y a Suzuki ese combate le va a ganar, porque Suzuki le acaba de ganar en Jingu. Sí, tiene sentido. No sé, va a estar divertido. Vamos a pensar en el futuro. Y ahora te pregunto, bueno, Okada, ¿qué esperas de él de aquí? Porque ya te he visto un poco cabreado y tengo curiosidad por retomar el tema y saber un poquito qué esperas de él en el G1. Sobre todo porque ahora que hemos visto el inicio, pues a lo mejor ha cambiado un poco tu opinión respecto a la que tenías al principio, que ya la comentamos. Yo solo digo que Okada quita el piloto automático. Por favor, te lo pido, ya te lo suplico, ya ni te insulto. Por favor, quítalo. Ya no, es que no puedo más. No. Bueno, entiendo que hoy con Yujiro vale, pero el otro día con Naito, hoy con Ibushi, joder, tío. Ya. Espero que los combates, por ejemplo, con White, o con Ishii, o con Ospreay, o con Suzuki, o con Takagi, esos combates, el detalle es que, tío, está en el bloque las estrellas, sí, no me puedes hacer eso. Este bloque es muy bruto, ¿eh? Es que tienes que dar buen combate con todos. Entiendo que con Yujiro no, ¿vale? Y con Jeff Cobb igual tampoco te vayas a dejar ahí la piel, pero los demás tienes que cumplir. Por algo eres la cara de la empresa. Sí, sin duda. Y si te parece, vamos con el Will Ospreay y Tomohiro Ishii, que es otro combate que a mí particularmente me ha parecido el mejor de este día 3. Digamos que el Ospreay y el Ospreay Ishii y el Main Event me han quedado muy cerquita uno del otro. Y digamos que le he puesto como un cuarto de estrella más a este por el hecho de como diferenciarlo, como ha sido el que más he disfrutado. Para mí se han quedado a la par, pero con digamos que un poquito más el White Ibushi. Pero sí, el Ospreay Ishii ha estado muy bien y sé que, bueno, el Main Event también, pero sé que el Ospreay Ibushi podía haber sido mucho mejor. Porque son dos tíos que trabajan muy bien, que se saben adaptar muy bien el uno al otro, porque Ospreay se adapta muy bien a cualquiera, Ishii también, y creo que le ha faltado algo, no voy a decir que ha sido, no sé qué habrá podido ser, tampoco voy a decir que ha sido un combate porque ha sido un combatazo, pero le ha faltado algo para llegar al punto al que creo que podía haber llegado. Sí, al final yo pienso lo mismo, pero creo que hay que pensar que es lo que hablábamos antes. Al final, esos combates más espectaculares o, por decirlo de alguna manera, más sufridos, pues yo creo que se reservan un poco para la final. Entonces, si todos los combates son nivel final del G1, pues al final los perdemos. Pero que es lo que te entiendo tu punto. Al final tienes dos luchadores o dos activos de 9,5, pues esperas un combate de 9,5 o de 10. Y que sea un 8,5, pues ya chirría un poco. Sí, eso es.
Y bueno, si quieres vamos directamente al Jay White Kota Ibushi, porque al final pues estos primeros combates tampoco tienen gran cosa que comentar. A mí este me gustó también. Siento que White está haciéndolo muy bien a nivel personaje, pero vamos un poco por el mismo camino, sinceramente. Vuelve a ser, esta vez no es tan intervención, pero sí que viene un poco de ahí, de que aparece Gedo, sube a las cuerdas y al final eso a mí me lía la cabeza y deja de gustarme sinceramente el final. A mí me ha gustado porque es lo que decía antes con lo del trabajo del Gil y demás, pero es que encima el combate, a ver, ha tenido un trabajo a la pierna y Bushi tampoco lo ha vendido del todo bien. Ha habido un momento en el que sí que me ha gustado mucho, que es un momento en el que hace el moonsault, cae de pie, vende como que no puede la rodilla, se agacha y White hace un DDT muy bonito. Pero me gusta mucho cómo Jay White empezaba burlándose del público diciendo, no, pero animadle, no aplaudáis. Es decir, y sí, pero es que no podían. Atacando delante de Milano, otra vez el comentarista, haciendo lo mismo que hizo en el combate anterior, trabajando muy bien la pierna, con ese Tana Tap Out que lo hizo para Tanahashi, pero ahora es Ibushi Tap Out. Me gusta muchísimo. Pero, no sé, a mí me pasa una cosa con los Lingworks, y es que al final, si le estás atacando a la pierna, me parece genial, pero nunca pasa que si te atacan a la pierna pierdas por la pierna. Siempre pierdes por otra cosa o ganas. Y eso lo odio. Es una cosa que me da mucha rabia. ¿Sabes? Ya no me refiero a New Japan, me refiero en general. Normalmente el heel hace, pues eso, te ataca la pierna, te ataca el brazo, te ataca la espalda, pero al final tú te rehaces y ganas. Joder, a mí a veces también me gusta ver como un luchador, pues joder, si te han jodido, si te han reventado el brazo, pues pierdes porque el brazo no te da para más y no puedes competir. Sí, hay veces que no suele aprovecharse ese trabajo que has hecho, y de hecho lo decía el otro día con lo de la final de Stardom, ahora luego cuando hablaremos de Stardom lo comentaré, y creo que cuando haces un limb work, yo también creo que tienes que terminar con esa parte trabajada, el combate, por lo menos hacer el limb work a lo que, joder, si tú vas a ganarle con tu finisher, que tu finisher es una sumisión de pierna, pues trabaja la pierna. Si tu finisher es algo al cuello, trabaja el cuello y demás. Alguien que me gusta muchísimo que suele hacer eso, Zack Sabre Jr. Sí. Pero es eso, al final él es como la excepción que confirma la regla, pero al final, si te tiras todo el combate trabajando la pierna o trabajando el brazo, trabajando lo que sea, y el combate acaba de otra manera, parece que no ha tenido ningún sentido en la historia del combate y al final pues se queda ahí en el aire, es simplemente un relleno que a mí por lo menos me apaga mucho, la verdad. En este caso también hay que decir que por lo menos ha sido a la pierna. Si hubiese sido al brazo hubiese sido con menos sentido, ya que ni White ni Ibushi hacen nada con el brazo. O sea, porque por lo menos Ibushi con esa pierna derecha suele hacer el kamigoye, suele hacer que su finisher suele hacer bastantes patadas, otros rodillazos y demás. Y suele ser un tío ágil, que suele correr y demás. Y al final lo que busca White con eso es, bueno, pues te debilito lo que viene siendo tu finisher y en lo que se basa tu moveset, que al final son tus piernas y tu agilidad y tu velocidad, para poder tenerte más a mi merced. Que al final entiendo, en cierto modo, que no le hagas tapear por piernas, por ejemplo, pero sí le hagas que vaya más lento, algo que sea al final algo que tú puedas aprovechar. Sí, pero sinceramente tampoco me ha parecido que en este combate, por ejemplo, haya tenido especial relevancia, ¿sabes? Por eso te lo decía, porque lo tenía aquí anotado de cuando he visto el combate y digo, voy a comentarlo. Y bueno, si quieres pasamos un poquito a Stardom, que va a tener que ser bastante por encima porque nos hemos comido el tiempo bastante, pero la verdad que había muchas cosas de las que hablar, así que hoy no pasa nada, hoy se permite. Y bueno, sé que tienen muchas ganas de hablar del 5-Star Grand Prix de Stardom. La final fue entre Utami Hayashishita y Himeka. Y cuéntanos un poquito cómo fue el día final del torneo. La final, el show en general es uno de mis shows favoritos de Stardom del año, junto al día 2 del 5 Stars y del show de 9º aniversario, que es un show de enero. Tiene combates muy buenos, casi todos son muy buenos, y los que no son muy buenos son porque acaban por intervención, pero son para construir una historia.
combate de la noche, Tam Nakano contra Mayu Iwatani, que sé que lo has visto Sí. y estás de acuerdo. Correcto. Y un combate que no has visto, y te voy a echar la bronca, porque esto merece muchísimo la pena ver, es Shiori contra Utami. Es el combate pre-main event en el que, voy a hacer el spoiler, pero bueno, No pasa nada. el combate llega a un empate por límite de tiempo de 20 minutos y seguido después, Utami tiene que luchar en la final contra Himeka. Y es muy curioso porque tanto en el combate de Utami, que había luchado 20 minutos, le había trabajado Shiori el brazo, y en el combate de Himeka había tenido un combate con Konami también muy bueno, en el que le había trabajado el brazo también. Y encima, de hecho, se me ha olvidado decir, Shiori venía de ya tener, al abrir el show, un combate contra Maika de unos 10 minutos, por lo que Shiori ese día también, al igual que Utami, luchó 30 minutos o algo así. Pues la verdad que ese combate, el que me has comentado, tengo que verlo, el de Shiori contra Utami, porque la verdad que ya te lo he comentado fuera de micro, con todo esto de hacer el podcast, pues al final tienes que ver mucho wrestling. Y vas eligiendo un poco, y yo elegí el Mayu Tam porque son dos luchadoras que ya conozco, que me impresionan, que me gustan mucho, y sabía que era una elección segura y no me arrepiento porque me parece un combatazo, pero por supuesto veré ese, y igual que vi la final, que si quieres la comentamos un poquito, a mí particularmente me pareció un poco fría. Ya me has comentado tú también fuera de micro que al ser, pues eso, al haber luchado varias veces y demás, pues suelen llegar cansadas y que no suelen ser el mejor combate de la noche. Sí, no suele ser, digamos, un combate. El combate del torneo, creo que ninguna vez, ahora mismo de los finales que he visto del Five Star, nunca ha sido el combate del torneo, porque suelen ser combates más cortos, de hecho, que varios combates de esa misma noche, y suelen ser ya más combates de, bueno, le llegan las dos cansadas, se hace un combate como se puede, entre muchas comillas, se hace un buen combate, al final es un combate disfrutable y tal, pero no se hace el gran combate. Pronto en mi podcast sacaré una recomendación de 10 combates, para el que quiera saberlo, y demás, pues si los que hemos dicho aquí o lo que sea, pues algunos estarán, otros pues que no, justo no nos ha tocado, no los hemos tocado, así que ahí estarán, y ya digo, esos son los combates que yo recomiendo fuertemente, estará a lo largo de la semana, no sé cuándo. Pues ya sabéis, echadle un ojo al Twitter del Ariato, es @olariato, y así estáis pendientes, porque son 10 combates que si él los dice hay que verlos. Porque ya os digo que en su día, para hacer la primera intervención que tuvo en este podcast, me mandó, pues no sé si fueron, ¿cuántos fueron? ¿15, 20? Sí, 15, 16 o algo así, sí. Y la verdad que creo que no hubo uno que no me gustase. Así que para mí Lariato tiene todo el criterio del mundo y toda la credibilidad del mundo, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un placer, Lariato, haberte tenido como siempre por aquí. Ya cuadraremos cuando nos viene bien volver a quedar y seguir comentando el G1. Lo vamos a hacer periódicamente hasta que acabe. Y esto tú no lo sabes, pero estoy pensando en la manera de hacer algo especial para comentar la final del torneo una vez que acabe. Tenemos que hablar, a ver qué podemos hacer. No sé si quizá llevarlo a algún tipo de directo o traer algún invitado, ya veremos, eso lo tenemos que hablar. Pero quiero cerrar y darle un colofón a este torneo como creo que se merece. Pues mira, una sorpresa que me gusta mucho, y ya hablaremos de eso porque me llama mucho la atención. Bueno, pues ahora vamos con otra cosa, vamos con otra sección. No voy a decir cuál porque no sé cuál pondré primero, así que ahí os dejo. Y aquí estamos otra vez con Carlos Argila para hablar de todo lo que ha dado de sí All Elite esta semana, que como ya sabéis tenía doble ración, o bueno, ración y media. En este caso teníamos el AEW Late Night Dynamite, un show pues de nueva invención que parece que era la antesala de ese segundo show de All Elite que la propia empresa anunció que iba a llegar a TNT para el último tercio de este año, y la verdad es que el inicio no pudo ser mejor. Más de 500,000 de espectadores en un horario bastante extraño y una hora de contenido bastante interesante. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Te lo avisé que hoy tendríamos de Dynamite para aburrir. Y al final ha sido totalmente así. Entre el Late Night Dynamite y el Dynamite regular de cada semana hemos tenido una cantidad de combates indecente. Como bien tú dices, también recalcar
la buena expectación que tuvo All Elite Wrestling Late Night Dynamite. Consiguió 585.000 espectadores y un resultado de 0,26 en la demo importante de 18-49 años. Es un gran resultado teniendo en cuenta que era la madrugada. Es como si nosotros nos ponemos a ver Raw o SmackDown y tiene esa cantidad de gente viendo. Es un muy buen resultado. Y pasando un poquito del resultado, porque al final ya sabes que eso suele ser muy arbitrario la mayoría de veces, ¿qué sensaciones te dejó el show? A mí particularmente me pareció sorprendente. Me esperaba algo más como Dark, pero creo que mejora todavía el contenido que ya hacen para YouTube. Supieron más o menos coger la esencia de los Dynamite, pero aplicarla a un All Elite Wrestling Dark, a mi parecer. Consiguieron hacer combates entre luchadores más del undercard, pero dándoles tiempo. Eso fue la esencia ya del show. Dar tiempo a gente que en Dynamite no lo tiene. Porque, por ejemplo, en All Elite Wrestling Dark tenemos muchísimos combates de gente undercard, pero al tener tantos combates, cada combate dura como mucho 10 minutos. En cambio, por ejemplo, el Scorpio Sky contra Benjamin Carter duró 20 minutazos. Esto es algo que pues no estamos nada acostumbrados en Dark a verlo. Y bueno, ya que lo has comentado tú directamente y lo has introducido, háblame un poquito de ese combate que dejó maravillado a todo el mundo en Late Night, ese combate de Ben Carter y Scorpio Sky, que bueno, la actuación de Ben Carter pues fue la mejor manera de presentarse en televisión y lo llegó a ser tendencia en redes sociales, así que te pregunto, ¿tenemos ante nosotros a una futura contratación de All Elite? Sería un error como no lo contraten. Ben Carter consiguió maravillar a todo el mundo esa noche. Ben Carter, que antes prácticamente solo había aparecido en alguna que otra independiente, en GCW y en Warrior Wrestling, no había aparecido en ningún otro sitio. Tenía tan solo unos 19 combates en su haber y de repente ves al británico allí en Late Night Dynamite ante todo un Scorpio Sky, un luchador con un recorrido amplísimo en el mundo del wrestling y dando un gran combate. Para mí un combate de nivel de pay-per-view que si yo lo llego a ver, por ejemplo, en All Out, me entretiene y mucho. Sí, a mí me sorprendió eso que dices, porque al final le dieron mucho tiempo y además de darle mucho tiempo, creo que estructuraron el combate con el mimo de un combate importante. Creo que a lo mejor al ser el opener de esta primera prueba de show secundario, tenían la intención de llamar la atención, de tirar la puerta abajo, y me parece una manera sensacional de hacerlo. Ben Carter creo que ya ha dado las credenciales suficientes como para que empiecen a contar con él, como ha ocurrido en otros casos después de hacer un buen trabajo en Dark, así que ojalá que lo sigamos viendo por ahí. Y ya que has hablado de Scorpio Sky, vamos hilando un poquito temas. Y sabes que lleva dando pasos en solitario este último tiempo aquí en All Elite, y parece que tras esa victoria vuelve a poner el foco en el TNT Championship. Y yo lo primero que te quiero preguntar es si te parece que es acertado el darle un run individual a este luchador. Scorpio Sky es alguien que ya demostró que de forma individual se podría desarrollar perfectamente. Recordemos hace cuestión de un año cuando tuvo un pequeño feudo, una pequeña rivalidad contra Chris Jericho, que salió muy bien la jugada, tanto a nivel in-ring como sobre todo a nivel de promos. Scorpio Sky y Chris Jericho dieron un absoluto espectáculo. Eso es lo que tenemos que ver ahora en el futuro de Scorpio Sky. Me hizo muchísima ilusión escuchar a Scorpio Sky hablando del TNT Championship en la entrevista post-match, y creo que es subjetivo y al menos no tener que tenerlo, no debe tener ese título quizás aún, o no sabemos cómo quieren hacerlo, pero sí es verdad que al menos deben enfocarlo a esa escena del upper midcard, un midcard donde se puede acostar a la situación titular. Sí, al final a mí lo que me sorprende un poco es que SCU es un grupo pues muy consolidado, creo que lleva dando pues grandes pasos dentro de la división Tag Team y demás en las independientes y al principio en All Elite, y me sorprende el hecho de que pues eso, que le quiten a uno de sus miembros de esa manera, pero por eso tengo la duda de si crees que pueden eliminarle del grupo a corto plazo. No eliminarle en un sentido malo de la palabra, sino como hacer que vaya por su cuenta definitivamente, porque yo creo que de los tres es el que en individual ahora mismo puede ofrecer más.
Hombre, hemos de tener en cuenta que tanto Daniels como Kazarian ya tienen su edad y han sido totalmente unas A leyendas eso me refiero, claro. del wrestling, es que ya lo han hecho todo y no pueden hacer más prácticamente ya en el mundo del wrestling actualmente. Yo no creo que los separen, creo, si mal no recuerdo, que justo la semana que viene tendremos a STU y los miembros del tag team serán Scorpio Sky y Frankie Kazarian, justamente. No creo que los separen, pero sí es verdad que, pues, lo veremos más a su bola un poquito. Ya tiene su introducción individual, no está con la de STU, pero yo creo que de vez en cuando, pues, sí que irá bien tenerlo en cuenta en la división tag team, al menos para combates esporádicos. Sí, yo creo que al final la otra opción es o separarlo directamente o hacer un poco como Orange Cassidy, que está teniendo su trabajo en solitario, pero sigue estando siempre como guardaespaldas o como ayudante de los Best Friends. Así es, igual. Es que esto lo lleva muy bien en general All Elite Wrestling. Esta situación de los tríos que le gusta tanto hacer, también en su momento, que al final se disipó por culpa de la pandemia, pero también ese trío que había, el Triángulo de la Muerte. Ojalá vuelva. Con Pac y los Lucha Bros. Acostumbra a saber llevar muy bien a los tríos y creo que esto no será una excepción. Sí, al final esto creo que bebe también un poco de la lucha libre japonesa, donde al final pues tú perteneces a una facción, pero eso no implica que tú no puedas hacer tus cosas por individual cuando consideras que tienes que hacerlo y en ese sentido creo que lo están trabajando muy bien. Y siguiendo con el Late Night, te tengo que preguntar por Shawn Spears porque, a mí es un luchador que he tenido ya muchas discusiones o muchos debates respecto a él, porque a mí personalmente no me parece un luchador tan mediocre como la gente lo pinta. Ahora me contarás tu opinión un poco. Y hizo su combate contra Matt Sydal, que por cierto debutaba en un combate individual, y apareció con Tully Blanchard, que por cierto también ahora te preguntaré por él. Y es uno de esos típicos casos de luchador que se pone 13-2, que es el récord que tiene actualmente después de vencer a Sydal en el ranking, pero luego te paras a fijarte en los combates que ha peleado y la mayoría son en Dark o son combates contra puros jobbers. Entonces, a efectos prácticos, no es nadie en All Elite. Entonces, yo te quería preguntar, primero, ¿cómo viste el combate, el debut de Sydal? Y luego, si crees que es tarde para Shawn Spears para levantar la cabeza. Antes que nada, perdonadme si se escucha mi perro, que ha llegado un familiar, pero lo que quiero decir, centrándome en tu pregunta, es que Shawn Spears se encuentra en una situación muy complicada prácticamente desde que llegó a All Elite Wrestling. Se encuentra en una situación en un limbo creativo, porque cuando agarró ese personaje del Chairman, ese personaje heel contra Cody, pues realmente funcionaba. Lo veíamos una situación cuanto menos curiosa, pero después de perder ese combate en All Out, se encontró en un limbo creativo del cual aún no ha salido. Primero lo vimos buscando compañero de equipo, que eso al final acabó en nada. Luego lo vimos en combates en All Elite Wrestling Dark, que iba ganando y tal. Ahora vemos con un récord, como bien tú dices, de 13-2, que no sabemos ni de dónde se ha sacado. ¿De dónde se lo ha sacado? Que alguien me lo explique porque yo no lo sé. Y es que es una situación complicada para Shawn Spears porque no tiene desarrollo de personaje actualmente. Es un heel muy genérico, el cual está básicamente sujetado por Tully Blanchard. Porque aparte de eso no hay quien lo salve actualmente. En el ring tampoco creo que sea la gran cosa. Por ejemplo, en el combate contra Matt Sydal, prácticamente todo el combate lo llevó el propio Sydal. Y bueno, pues finalmente consiguió ganar a Spears. Pero, claro, la situación es complicada. Yo creo que All Elite Wrestling se debería centrar en la creación del personaje de Spears. Porque creo que Spears, pese a que en el ring no sea la gran cosa, si le dan un buen personaje, ya sea heel o face, puede hacer grandes cosas. Ya lo vimos con el personaje del Ten en NXT. Y luego también lo vimos en All Elite Wrestling con el Chairman. Sí, al final yo pienso muy parecido a ti. Sinceramente creo que que Shawn Spears tiene al final un background que le permite soñar con volver a esa posición o soñar con volver a ese nivel, que es el que cuando firmó por All Elite todos esperábamos. Y ahora no sé dónde lo ves tú a medio plazo. Viste que Scorpio Sky pues, salió a defender a Sydal después de que le atacase. No sé qué crees que puede ocurrir. La situación es cuanto menos rocambolesca, porque tenemos que pensar en Tully Blanchard. Tully Blanchard, que también es el manager de FTR, los actuales campeones por parejas de All Elite Wrestling. Y claro, eso es una cosa a muy tener en cuenta, porque
no paran de lanzar indirectas de un posible Four Horsemen o de algo por el estilo. Y Tully Blanchard es evidente, tanto Tully Blanchard como FTR, que tienen que ser los precursores de esto. La pregunta es, ¿querrían incluir a Shawn Spears en algo así, en un proyecto de este estilo? ¿Querían darle esa importancia a Shawn Spears o querían dársela a otros luchadores? Claro, cuando te he dicho que quería también comentarte algo sobre Tully Blanchard, es justo eso. Es el hecho de decir, Tully Blanchard está ahora mismo pues manejando, por decirlo de alguna manera, a los campeones en parejas, a la pareja más de moda, por decirlo de alguna manera, en All Elite, pero también está llevando a un luchador que realmente es, como poco, un Mick Carter tirando a undercard bastante baja. Entonces, no sé si tiene demasiado sentido o si crees que a corto plazo Tully Blanchard va a tener que dejar a Shawn Spears para que no dañe su credibilidad, porque tener a una persona que va a perder siempre que se enfrente a un luchador importante entre tus manos, mientras tienes a los campeones en pareja, que son parte central de cada Dynamite y de cada show de All Elite, me parece cuanto menos extraño. El problema que veo también es que Shawn Spears, por mucho que pueda ganar credibilidad, no lo acabo de ver como un luchador que podría adaptarse en un tipo de stable, por ejemplo, junto a FTR. Y por lo tanto, si dos clientes de un manager no concuerdan entre sí, es complicado de mantenerlos, creo yo. Y evidentemente, siguiendo la lógica de All Elite Wrestling, si es de elegir entre FTR o Shawn Spears para quedarte con Tully Blanchard, se quedarán con FTR. Pero es que, por ejemplo, tenemos aquí mismo otro ejemplo también, el de Taz. Taz, que vemos que es manager de Ricky Starks, a la vez que lo es de Brian Cage. Pero porque ambos han conseguido colapsar bien. Pero yo no me imagino a Shawn Spears y FTR colapsando actualmente bien. A no ser que moldeen mucho el personaje de Spears hacia algo parecido a FTR, muy complicado lo veo. Sí, yo pienso igual. Y siguiendo un poco esto, pues lo comentamos un poquito más de pasada, porque realmente tampoco tuvo mucha relevancia, tampoco le dieron mucho tiempo en el show. Anna Jay venció a Brandy Rhodes, que otra persona que tiene un récord que no entiendo cómo tiene ese récord. No sé si era 8-1 o algo así, Brandy Rhodes en este 2020. Y bueno, parece que la victoria de Jay le viene bastante bien, también le viene bien al Dark Order. Y no sé qué esperas de Anna Jay, pero realmente yo la veo teniendo buenos combates pronto dentro de Dynamite. Anna Jay le han dado una buena relevancia en All Elite Wrestling. Ya para empezar, es la única mujer de la Dark Order que es prácticamente el mayor stable que ha construido All Elite Wrestling. Ya cuando eran los Smash Bros al principio, luego empezaron a darle un tipo de toques diferentes con The Exalted One y todo esto. Ya vemos como Anna Jay es un toque distintivo para la Dark Order. Luego, el combate contra Brandy Rhodes. Bueno, ya sabemos lo que es Brandy Rhodes en el ring, tampoco hace falta mucho explayarse. Me jode mucho, voy a hablarlo así tal cual, me jode mucho ver a Brandy Rhodes sin querer poner over de verdad a otro talento, porque nada más empezar el combate vemos que le hace su finisher, que es el Spear, a Anna Jay se consigue escapar por entre las cuerdas, y al final el combate pues acaba también un poco como con la ayuda de la Dark Order, y por mucho que haga rendir a Brandy Rhodes, lo hace pues un poco con trampas. No hace falta. Anna Jay es una luchadora que está muy por encima de Brandy Rhodes en la escala de Wrestling Dynamite y es una persona que está muy por encima y que tendría que estarlo en un futuro ya en la escena, no titular, pero sí que en el upper midcard de la división femenina de NXT, de All Elite Wrestling. Pues sí. Y ya pasando a Dynamite, que bueno, también tiene muchísimas cosas de las que hablar. Nos sorprendía All Elite con la noticia justo antes de la celebración del show de que Lance Archer, recordemos, el retador número 1 al título mundial de All Elite, había dado positivo por COVID-19 y que no iba a estar en el show de Dynamite. Entonces, no sé cómo te quedaste tú cuando viste la noticia, pero a mí me sorprendió mucho. Evidentemente es una cosa que no te esperas, aunque sea algo literalmente habitual ahora mismo, tal y como están las cosas. Pero sí que me dio por pensar quién iba a ser ese retador, qué iba a pasar. ¿Cómo viste tú esa noticia? ¿Cómo reaccionaste? El nivel de improvisación que se marcó All Elite Wrestling es digno de Chuti o de Asesino. Te lo digo de verdad. Buena referencia. Increíble. Buena referencia al freestyle, ¿eh? Hombre, es que fue increíble. De repente vemos que Lance Archer ha dado positivo al coronavirus. Y acto seguido vemos que anuncian un Jon Moxley contra Eddie Kingston. Pero madre mía, estamos locos. Eso era un dream match que toda la gente pedía para Eddie Kingston nada más llegar a All Elite Wrestling. Y ahí lo tenemos, pum.
quizás vale, sí, es una bala gastada, pero es una bala gastada en un show semanal que no va nada mal para dar ratings también. Luego, si quieren hacerlo en un pay-per-view en un futuro, pueden hacerlo perfectamente y explayarse mucho más, porque esto no ha acabado. Es decir, lo que consiguieron hacer tiene mucho mérito, porque tal cual la situación que actualmente estamos en coronavirus, es muy complicado buquear shows cuando fallan luchadores. Sí, quiero apuntar, porque me ha hecho gracia que has hablado de bala gastada, y la única nota que tengo apuntada de este combate es me habría guardado esta bala en la recámara. Simplemente quería que lo supieras, que estamos ahí compenetrados. Pero dicho esto, yo ya sabes, disiento de ti porque considero que a pesar de que es un Dream Match, de que es el combate al final que por lógica venía después, creo que deberían haber esperado. Porque no hubiera pasado nada si hubieras puesto a cualquier otro luchador de All Elite, del ranking de los individuales, a luchar con Moxley. Cualquiera hubiera valido. Y tampoco le hubiera afectado demasiado. Jon Moxley está en un punto ahora mismo en el que es el puto amo de All Elite, hablemos claro. Entonces, si le gana a cualquier persona, pues se entiende. Sin embargo, con esto es como que Eddie Kingston ya ha perdido su oportunidad. Y no quería luchar por el campeonato mundial, ya la ha tenido, pero la ha perdido. Entonces, generar luego un feudo como hablamos tú y yo la semana pasada, que para mí era potencialmente destacado, pues parece que eso, que al sobrevenirse toda la situación se nos va a quedar en esto solo de momento. No sé si tú ves posibilidad de reiniciar este feudo después, porque evidentemente Lance Archer tendrá su combate cuando vuelva, pero a mí me pinta a eso, a que Eddie Kingston ya ha pasado en la lista y que tras Archer vendrá otra persona. No sé qué decirte, es decir, es verdad quizás después de Archer no viene otra vez Eddie Kingston, pero yo creo que volverá a venir. Ya sea con un título entre medio o no contra Moxley, pero volverá a venir. Volverá a ir porque ya con el tema de facciones, ya vemos como Eddie Kingston está seguido detrás por The Butcher and The Blade y los Lucha Bros. Uh-huh. Además también está un poco unido con los hombres de Taz como son Ricky Starks y Brian Cage. Uh-huh. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que pueden retomarlo por allí, volver a darle esa credibilidad como hombre del micro, como hombre que domina las promos, y al fin y al cabo camelarte en un Dynamite y decirte, hey, que sí que perdí allí, pero tal. O sea que ahora mismo quiero volver a tener esa oportunidad. Que es verdad, opino lo mismo que tú también. Es una bala gastada, es una bala que pues tienen en la recámara y ya no la tienen al fin y al cabo. Pero creo que si lo encauzan bien, podrían recuperarla más o menos decentemente. Y bueno, recordemos que en breve se supone que las fronteras ya se están empezando a abrir y demás, y gente como Pac, por ejemplo, tiene que hacer su vuelta. Antes hablaban del Triángulo de la Muerte, y yo creo que Pac estaba también en un punto en el que no iba a tardar demasiado en llamar a la puerta de las oportunidades titulares, así que a ver qué ocurre más adelante con Jon Moxley, que de momento se asegura ser campeón por lo menos hasta que se recupere Archer. Y hablando de títulos, nos vamos a algo que no es un título, pero para mí es más importante que eso. Es el debut de Miro. Había muchísimas ganas de ver a Miro. Para mí, pues es uno de los luchadores que más me ha llamado la atención en los últimos 2 años, a pesar de que lo han buqueado fatal, por las posibilidades que realmente tiene. Y aunque fue en un combate así sencillo, sin demasiada historia, la verdad, yo lo vi bien, lo vi motivado, no lo vi nada oxidado, y creo que con poquito se va a establecer en la parte alta, y además para lo que necesite All Elite. No sé si después de acabar esta mini historia con Kip Sabian, crees que Miro se irá a buscar su sitio de forma individual, y cuál es ese sitio. Miro cuando llegó, ya vimos ese cambio de look totalmente con el pelo rubio, otra vez más mazado aún, que ya lo estaba, pero ahora aún más. Y yo también lo vi bastante bien en el ring, con su estilo, evidentemente es un estilo bruto, ya como es el búlgaro, y realmente me gustó. Lo único que disiento, que no me gusta, es que lo introduzcan con esta storyline. No sé si es un tiro hacia WWE, ya que se fue con una storyline de una boda, pues entra con la de otra, pero creo por otra parte que es una storyline que tampoco lo ayuda mucho actualmente, que deberían cerrar este capítulo lo antes posible y darle un run individual a Miro como sea, ya sea tanto en la escena mundial como en la del TNT o en feudos más o menos personales. Pero yo creo que Miro debe estar en el circuito individual y me atrevería a decir que no como un face al puro estilo, pero sí como un badass face más o menos, porque es un hombre
que tiene una capacidad de ponerse over a sí mismo sin hacer prácticamente nada, que a mí me abruma. Sí, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Me acuerdo del momento del debut que fue, pues eso, me levanté por la mañana como cada día, abro Twitter y sabes que es imposible no comerte spoilers de la noche anterior. Y la primera foto que vi fue Miro con el micrófono de All Elite y me volví pues loco, quiero decir. Aunque se sabía que era un secreto a voces, pero fue sorprendente. Y es lo que tú dices. Quizás no lo veo con esta historia, pero también es verdad que a lo mejor necesitaba una forma de entrar un poco orgánica. Además, hablas de ese pequeño dardo a WWE y creo que en parte existe. Creo que es cierto que lo hacen un poco por eso. Pero también es verdad que es que no hay ningún sitio ahora mismo donde meterle. Y es una manera de introducirle con pues bueno, Kip Sabian tiene un buen micro también. Entonces parece que su entrada es bastante graciosa también cuando la ves y demás, el momento en el que aparece como The Best Man. Y no sé, a mí la verdad que me parece muy bien cómo ha empezado Miro. Creo que All Elite le va a dar una oportunidad titular bastante rápido. Además sabemos que All Elite aprieta el gatillo rápido con esas cosas. El ejemplo de Brody Lee, de casi todos los nuevos fichajes, Lance Archer y así con todos. Entonces va a estar divertido. Yo por lo menos pienso que Miro tiene un buen recorrido y que nos lo vamos a pasar muy bien con él. Yo creo es que no somos conscientes de lo que significa el fichaje de Miro por Wrestling. Sí. Porque realmente, de los que fue expulsado WWE ese miércoles negro, era el fichaje estrella para cualquier empresa. Era, yo creo que el hombre que más inconcebible era que hubieran echado de WWE. Porque era un luchador con mucho, mucho futuro en la compañía de Vince McMahon. Y de repente, unos meses después, lo vemos aquí en All Elite Wrestling. Es un luchador para mí, junto a Matt Cardona, que tienen muchísimo recorrido en esta promoción y deberían aprovechar como sea. Es verdad lo que tú dices también, que bueno, al menos con esta historia actual, lo tienen como en el microondas, un poco ahí calentándose, mientras otras cosas van pasando más arriba, pues lo tienen calentándose y de repente, ¡pum!, aparecerá de la nada para, pues, tener un momento estelar en All Elite Wrestling. De momento, pues, tendremos que esperar un poquito a verlo allí, pero yo creo que Miro en cuestión de nada puede ponerse over como quiera y es que es una facultad que es que me encanta recalcar de él porque es increíble eso. Sí, yo, mira, así elucubrando un poco, que tú sabes que a mí me gusta mucho, veo un Brian Cage Miro, me gustaría mucho porque son dos luchadores de un estilo, pues eso, brutalidad, agresivos y creo que encajarían perfectamente. Y creo que sería una gran forma de Miro de debutar y de dar, pues eso, ese do de pecho que le lleve a la escena y a la órbita titular. Aún me acuerdo cuando la gente decía que en All Elite Wrestling tan solo había luchadores pequeños. Me acuerdo de esa época. Y ahora mismo es que la de Dream Matches que hay entre estos grandes luchadores, grandes, literalmente de grandes, de que son enormes, como Brian Cage, Lance Archer, Brody Lee, Miro... ¡Buah! Es que es increíble poder soñar en eso. El propio Eddie Kingston, que sin ser extremadamente grande, quiero decir, al final son luchadores más robustos, claro, y creo que eso es una cosa que ha hecho muy bien All Elite, del hecho de ir complementando. ¿Qué nos va haciendo falta? Porque es cierto que al principio eran luchadores mayoritariamente pequeños, no high flyers todos, pero sí si predominaba algo era la agilidad, por decirlo de alguna manera. Y aún así, bueno, vemos que Miro es un tío ágil para el peso y el cuerpo que tiene. Sí. Pasamos un poquito, si te parece, a una cosa que a mí me sorprendió para mal, no sé a ti, y fue la vuelta de Cody en este Dynamite. Me explico por qué me sorprendió para mal. Creo que tú y yo ya lo comentamos, no sé si fue en el primer episodio de la temporada, el hecho de que al final Cody había estado muchísimo tiempo en Dynamite, en antena, todas las semanas defendiendo su título. Antes de eso había estado prácticamente todas las semanas dando el callo para, al final, pues con su cara, con su carisma, con su over, ayudar al show. Y había llegado un momento en el que había parado. Y yo creo que todo el mundo entendía que ese parón era correcto, acertado, para volver luego más fuerte. Y me parece que aquí también han gastado la bala de Cody muy rápido. No sé si lo ves como yo. Es que han sido, ¿qué? 4 semanas, más o menos 5 semanas si me apuras, no sé. Sí, 4 o 5. Pues sí,
sin lugar a dudas tendría que haber tenido un descanso mayor. Ha estado sin parar día sí, día también al pie del cañón. Primero como retador del campeonato mundial, luego con el de MGF, luego con el campeonato TNT defendiéndolo cada semana. Yo creo que se merecía un descanso también, estar un poco apartado de todo el foco. Y ahora vuelve encima en la escena titular del TNT Championship otra vez. A mí eso no me gusta, sinceramente no me gusta porque además yo tenía la esperanza de volver a ver un Cody Hill, un Cody de esos que teníamos antes en Ring of Honor, y pues ver esto ahora me deja un poco descolocado. Yo creo que no volverá a ganar el título, para empezar eso. Mucha gente me lo preguntó ayer, ¿crees que volverá a ganar el título Cody? Espero que no, por favor no. Creo que sería un estancamiento que no es necesario. Pero, por ejemplo, el tipo del cambio del cabello, para empezar. Luego también cómo trató a ese luchador de la Dark Order con la Figure 4 Leg Lock, maltratándolo con la submisión. Me da a pensar que, aunque haya vuelto de esta forma contra una facción heel, creo que por fin volveremos a ver al Cody que a mí yo tengo ganas de ver, a un Cody más sanguinario, a un Cody más, al fin y al cabo, heel. Y espero que, sobre todo, apartado de cualquier título, porque creo que no le hace falta para nada. Claro, es que lo vimos desatado ayer cuando llegó y creo que también tiene sentido ese combate que presumiblemente va a tener con Brody Lee, con el collar de perro. Creo que también es parte de eso que tú dices, de esa modificación del personaje, es decir, vuelve, pero vuelve como más desatado, vuelve, digamos que es como que se va a quitar las cadenas. Y creo que también ese combate es un poco eso. Un poco venderte cómo se las va a quitar. Sí, bueno, puede ser una metáfora directa. Y quedarse de una manera en la que ya no tenga ataduras, en la que no piense en Tony Khan, en la empresa, en la que no piense tampoco incluso en Brandi, y se centre un poco más en él y en hacer lo que realmente quiere. Y eso puede al final llevarnos a un Cody que vaya a pelearle a Jon Moxley el campeonato mundial. Cosa que no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parecería un combate que sin duda quiero ver. Claro, para mí sería un combatazo. Recordemos, eso sí, que aún tiene esa restricción, si mal no recuerdo, de que no puede tener el campeonato mundial por culpa de que perdió contra Chris Jericho. Pero a eso voy. Con ese nuevo personaje, claro. A lo mejor las reglas, lo que hemos visto durante todo este año, que Cody es un tío que respeta las reglas, que pues, bueno, al final las ha hecho él. Entonces, a lo mejor es el momento de saltárselas, es el momento de cambiar y de hacerlo diferente. Y eso es lo que me motiva mucho de este Cody que ha vuelto, aunque me parece un error y creo que tenía que haber llegado mucho más tarde. Concuerdo contigo al 100%, creo que deberían esperado al menos, 2 meses, tampoco te pido aquí mucho tiempo, pero sí que una transición o de pay-per-view a pay-per-view, algo un poquito más trascendental. Claro. Eso sí, ya te digo, el día que Cody Rhodes decida pasarse por el foro de los, tú ya sabes, esa ley de que no puede enfrentarse a campeón mundial, ese día será increíble porque espero que no malgasten esa bala y sepan utilizarla bien. Hoy estamos hablando mucho de balas. All Elite Wrestling normalmente tiene el cargador lleno, tiene un revólver lleno y normalmente no lo malgasta. Si lo malgasta es porque sabe que en otro momento pueda recargarlo, pero normalmente no lo malgasta. Esperemos que esto no sea una excepción. Y ya para ir cerrando, que la verdad que hemos tocado pues todo lo importante que ha pasado en All Elite, quería preguntarte por esos segmentos de Chris Jericho, por ese pequeño enfrentamiento verbal con MJF y también, por supuesto, por Matt Hardy y su agresor, el que no se sabe nada. Dame un poco tu feedback al respecto, porque es cierto que Jericho MJF parece que se está dibujando solo. Es una historia que han conseguido crear con 2 ratitos que han compartido pantalla. Ese primer momento en el que se saludan y se acaban yendo y insultándose por la espalda, y luego este momento ya más directo en el que son los dos tan iguales que confrontan. Me encanta eso a mí, es que me encanta ese esquema de rivalidad, de que son tan parecidos, porque siempre normalmente el wrestling nos ofrece rivalidades donde los dos luchadores son polos opuestos, y en esta ocasión nos ofrece 2 polos tan juntos que se encaran y están opuestos. Es algo que me parece genial y las promos que hacen entre ellos son maravillosas. Ya los vemos que los dos son unos cracks en el micro y ver a Chris Jericho y luego a MJF como un Chris Jericho versión joven
a mí me parece una brutalidad y algo que, bueno, es que lo estoy disfrutando muchísimo. Tanto el segmento en el parking como en el segmento en backstage de ayer son segmentos muy entretenidos y que con tan solo 2-3 minutos ya te ofrecen algo diferente y algo que tienes ganas de más. Sin Y duda. lo interesante es eso. Perdona que te interrumpa. Lo interesante también es que Chris Jericho es un hombre que está en todas partes. Está en todas partes porque tiene esta parte con MJF, pero es que también tiene el flanco, como bien tú dices, con Matt Hardy y Private Party. Es algo que a mí me deja atónito. Sí, la verdad que tiene una capacidad de estar en varios sitios a la vez que me sorprende. Y justo ayer viendo esto, cuando ya pues parece que se ha hecho el boceto de esa pequeña rivalidad que van a tener, ¿no ves la posibilidad, no crees que, bueno, el propio MJF hablaba de stables hace poco, de facciones, y si MJF resulta que sustituye a Chris Jericho como líder del Inner Circle? Sería brutal, ¿qué te voy a decir? La savia O sea, nueva, ¿sabes? La savia nueva que se requiere, exactamente, la savia nueva que se requiere en el Inner Cycle, que es algo indudable. Sería también el descanso para Chris Jericho más que merecido. Chris Jericho que a sus casi 50 o 50 ya años, que no sé cuánto, creo que tiene 49 años, que a sus 49 años ha estado un año al pie del cañón también sin parar, poniendo over a muchísimo talento como campeón mundial. Luego, por ejemplo, contra Orange Cassidy. ¿Quién nos lo iba a decir que una persona como Chris Jericho, varias veces campeón mundial, el primer campeón indiscutido de la historia de WWE, sería capaz de poner over a alguien como Orange Cassidy? Es algo increíble y yo creo que Chris Jericho se merecería un descanso. Y quizás, quién sabe, esta rivalidad contra MJF lo lleva a salirse del Inner Cycle y a tener su descanso ya. Sí, y para terminar, que también está un poquito relacionado con Chris Jericho, ¿qué me dices de Matt Hardy? ¿Encontrará a su agresor o tendrá que seguir buscando? Esto es algo muy complicado, o sea, porque, claro, es que ellos afirmaron que lo golpearon con un bate. Eso lo afirmaron, recuerdo. Por otra parte, Chris Jericho afirma que no es él. Y si lo afirma, tampoco creo que luego sea él. No es de ese estilo, Chris Jericho, para que nos entendamos. Sí. Si te lo dice a la cara, sí, fui yo. Pero si lo dice que no, es que yo realmente creo que no. ¿Eso a qué nos puede llevar? ¿A un debut? ¿A un regreso? Claro, ahí tenemos una duda muy grande, porque además Matt Hardy también recalcó que cuando volviera a All Elite Wrestling otra vez después de esa conmoción que tuvo en All Out, iba a volver a por tener un foco puesto en él. Iba a ir a por la escena titular del TNT, del Tag Team, del que fuera, pero iba a ir a por un título. No lo sabemos, pero ese agresor tiene que ser sí o sí de peso, porque si no, no concuerda con lo que quieren para Matt Hardy actualmente. Pues iremos viéndolo, Carlos, porque la verdad que a mí me dejó dudas. Bueno, tú mismo me has contado algunos rumores que se oyen por las redes y demás. No lo creo. Bueno, No, yo tampoco, fuera de micro me contaba Carlos que había leído que había gente que creía que era Sting. Los dos coincidimos en que creemos que no. Pero a ver, estaría bonito ver a Sting una vez más luchar. Sí que es verdad que la edad pues pasa factura. Pero bueno, Matt Hardy contra Sting es un combate que a lo mejor en WWE nunca se hubiera podido dar, porque Matt Hardy no estaba considerado a ese nivel. Entonces, podría ser bonito, no sé, a mí no me disgustaría, pero lo veo altamente improbable. A ver, todo se ha dicho. Si Sting debe tener un combate más contra alguien, o sea, que pueda tenerlo él a su edad, es contra Matt Hardy. La explicación es muy sencilla. Combate cinematográfico. Y ya está. Sí, no hay nada más. Sí. Matt Hardy con su mente podría hacer lo que quiera y Sting estaría de acuerdo segurísimo porque lo dejaría en un buen lugar. Pero eso sí, Sting como luchador rutinario o part-timer es que no lo veo por su edad, porque es una persona muy mayor. Es que un combate al año como mucho, pero es que no puede ser un factor activo en All Elite Wrestling ni de coña. Así que como una sorpresa pues podría estar bien, pero nada más, como Undertaker en WWE actualmente, para que nos entendamos. Sí, claro, al final pues es una manera, no sé, un Hardy Compound o algún tipo de combate que se invente esa cabecita loca que tiene y bueno, darle un ratito a Sting que se vuelva a sentir importante y además pues ganar un montón de rating, porque evidentemente una eventual vuelta de Sting puede significar mucho dinero para All Elite en cuanto a pay-per-view, etcétera. Así es que Sting es una leyenda del wrestling y mucha gente incluso que seguía antes WCW lo volvería a ver tan solo por él, estoy segurísimo. Y recordemos que esa demo de 50 más años es donde está más estancado All Elite Wrestling. Quizás un feudo de este estilo podría ayudar. Quizás
tampoco quiero que traigan ahora part-timers para buscar ratings, Igual. porque ya lo vimos con Mike Tyson y por favor que no se repita nunca más. Pero, hombre, algo eventual, si funciona, si tienen un plan pensado y premeditado, lo veo bien. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido muy interesante y nos vemos la próxima semana. Nada, gracias a ti por dejarme estar una semana más hablando de wrestling junto a ti aquí en Stunner Podcast y hasta la próxima semana. Bueno, antes de nada, recordad que podéis seguirle en @argilacarlos y tenéis pues probablemente a uno de los mejores periodistas de la comunidad en ese campo.